Hola amigos, te saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria. Me siento muy contento porque en esta ocasión te traigo un video sobre cómo criar pollos de engorde en 42 días. Si es primera vez que visitas este canal, te invito de manera especial a que te suscribas, actives las campanas de notificaciones y comentes. En este video te explicaré de manera sencilla cuál es el manejo adecuado que le debes de dar a tus pollos de engorde semana a semana hasta llevarlo a los 42 días. Te explicaré las actividades rutinarias o las actividades diarias que debes de realizar para llevar un manejo eficiente de tus pollos de engorde. En este caso te hablaré también de actividades eventuales, que es la vacunación que se hace en cada semana. También te iré diciendo cuál es el peso que deberías de haber alcanzado por semana con tus pollos de engorde. Las siguientes actividades que te mencionaré las realizarás de forma diaria en tu galpón para garantizar la buena salud de tus animales y un rendimiento productivo adecuado. Realizar manejo de camas, sobre todo debajo y al lado de los bebederos. Esta operación se realiza muy temprano en la mañana. El manejo de las camas o sustrato consiste en removerla y desinfectarla con criolina y solución desinfectante. Lavar y desinfectar con yodo los bebederos manuales, a excepción de los días en que se vaya a aplicar un producto o una droga en el agua de los animales, ya que el yodo puede inactivar la droga. Limpiar las bandejas en que se suministre el alimento. Anotar en el registro las mortalidades y deshacerse de ellas lo más pronto posible. Se entierran, se incineran, se regalan para alimentación de cerdo, etc. Verificar el consumo de alimento e inventario. Acá se pesa el alimento suministrado y el alimento rechazado por los animales. Verificar la pureza del agua de bebida. Cambiar la poceta de desinfección o pediluvio. Manejo de las cortinas y monitoreo de temperatura. Para, según fluctuaciones de esta, subir o bajar cortinas. Se debe lograr que la temperatura corporal de los pollitos esté entre 39.5 y 40.5 grados Celsius, lo que significa mantener la temperatura ambiental en la galera entre unos 23 y 25 grados Celsius. Realizar limpieza dentro y fuera del galpón, sacando las partes del sustrato que tenga cúmulos de contenido fecal para evitar problemas de coccidiosis u otro tipo de enfermedad. Antes que continúes viendo este video, te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. Actividades sanitarias eventuales. A los 7 días se debe vacunar contra Newcastle cepa B1. Esto se aplica en el ojo del animal y se puede aplicar la vacuna Gumboro en el agua de bebida, más 90 gramos de leche descremada por cada 3 litros de agua. A los 14 días se debe vacunar contra viruela aviar. Esto se hace en el ala del animal. A los 21 días se debe desparasitar y vitaminar. A los 27 días se vacuna contra Newcastle cepa B1 y la sota, más 90 gramos de leche descremada por cada 3 litros de agua. Muy pocos productores hablan de la semana 0. La semana 0 es donde se preparan las galeras y las condiciones para la llegada de los pollitos bebé. En la semana 0 se lava con detergente y jabón. Luego se flamea la galera para posteriormente ser pintada con carburo para que quede desinfectada totalmente. Se hace una ronda alrededor de las galeras para evitar depredadores y garantizar la higiene de esta. Además, se preparan los ruedos donde estarán los pollitos bebé. Se compra el alimento total, que en este caso les explicaré, para una producción de 200 pollos, los cuales consumirán en todo el ciclo productivo entre 18 a 20 quintales de alimento balanceado, concentrado o pienso, los cuales se pueden distribuir de la siguiente manera: 4 quintales de iniciador, 10 quintales de desarrollo y 6 quintales de alimento finalizador. Cabe destacar que esto depende del avicultor
Definir en cuántas etapas y qué tipo de alimento va a suministrar a sus pollos. En la semana 1, a la llegada de los pollitos, se hace pesaje de un 10% de esto. En el caso que les hablé de que íbamos a trabajar con 200 pollos, se tomaría una muestra de 20 pollitos, estos tomados de manera aleatoria. Esto se hace con el objetivo de conocer el peso inicial, que debería de andar entre 40 y 45 gramos para la línea COP 500. Si no llegan con este peso, esto nos puede indicar que serán pollos con bajos pesos al sacrificio. En la semana 1 también se pesa el alimento ofrecido y al día siguiente el alimento rechazado para saber cuánto es el consumo diario de los pollos en la explotación. Los primeros 3 días se les suministra en el agua de bebida azúcar al 3%, más 0.25 gramos de vitamina por litro de agua. En el segundo y tercer día también se le puede administrar un antibiótico, enrofloxacina al 10%, 0.5 ml por litro de agua, para prevenir enfermedades respiratorias. En estos días no se desinfectan los bebederos con yodo, pues este inactiva la droga. Al quinto día se debe ampliar el espacio vital para los pollos. Si al revisarlos se observan carentes de espacio, se amplían inmediatamente para evitar la muerte por ahogamiento o hacinamiento. Se revisará la temperatura constantemente empleando un termómetro ambiental, el cual también tenga el porcentaje de humedad relativa, cuidando que la temperatura esté entre 30 y 32 grados centígrados. Para esto se deberá hacer un uso eficiente del manejo de las cortinas, ciclo que se revisará hasta 10 veces por día de ser necesario. Se debe manejar las horas luz adecuadamente para los pollitos, especialmente en climas cálidos. Es indispensable la iluminación nocturna para darle la oportunidad al pollo de tomar el alimento en horas de temperaturas confortables, pero al menos una hora de oscuridad por día, que permite a las aves acostumbrarse a la oscuridad sorpresiva en caso del galpón, previniendo casos de mortalidad por amontonamiento. En esta semana se realiza el segundo pesaje del 10% de los pollos y se verifica la tabla de peso según la línea de pollo con la cual esté trabajando. En el caso de la línea COP, en la primera semana deberían andar pesando los animales 164 gramos. En la segunda semana se debe ampliar el espacio vital de los pollos y distribuir uniformemente comederos y bebederos. La temperatura debe estar entre 26 y 28 grados centígrados dentro de la galera. La primera labor del día es apagar las criadoras y bajar las cortinas totalmente. Claro que si la temperatura está muy por debajo de 26 grados centígrados, esperar a que la temperatura se regule. Es un error encerrar el galpón completamente después de la segunda semana. Las cortinas se utilizan principalmente en las noches. En esta semana también se deben de nivelar los bebederos automáticos a la altura de la espalda de los pollos, para que esto permita que crezcan de la manera más normal. Acá se realiza el tercer pesaje. En esta semana deberían de andar pesando 430 gramos tus pollos. En la tercera semana la temperatura debe estar entre 24 y 26 grados centígrados. Al día 21 se deben quitar definitivamente las cortinas en climas cálidos y medios, pero gradualmente 3 días antes del día 21 se van bajando un poco día tras día. El cambio de alimento se realiza en esta semana. Se pasa de alimento iniciador a alimento de desarrollo, más o menos en el día 23, 24 o 25, cuando el pollo ya haya consumido el 40% del alimento iniciador. Se amplían nuevamente el espacio vital de los pollos, se nivelan comederos y bebederos, se arman los comederos tubulares y se gradúan a la altura de la espalda del pollo. Se llenan los comederos tubulares de alimento y se realiza el pesaje. En esta semana, que es la tercera semana, los pollitos deberían de andar pesando 843 gramos.
En la cuarta semana se culmina con las vacunaciones. Si hay que aplicar refuerzo, esto depende de la región en donde se esté trabajando con tus pollos. Regiones avícolas son más propensas al ataque de enfermedades. La temperatura ambiente en climas cálidos y medios tiene mucha influencia sobre la aparición de enfermedades de aspecto respiratorio. Se debe desinfectar los bebederos automáticos todos los días y se realiza el pesaje. Se realiza el quinto pesaje. En la cuarta semana, tus pollos deben de pesar 1397 gramos. Recuerda, el manejo de las camas también es crucial en cada semana del ciclo de producción. Quinta semana. En esta semana se da el cambio de alimento. Se pasa de alimento de desarrollo a alimento de finalización. Se deben de desinfectar los bebederos automáticos todos los días. Se debe de verificar la mortalidad y anotar en los registros. Se realiza un manejo adecuado de las camas, se activan los pediluvios, se nivelan comederos y bebederos y se verifica el consumo de alimentos. Se realiza el sexto pesaje en la quinta semana. Tus pollos deberán de pesar 2017 gramos. Sexta semana. Desinfectar los bebederos automáticos, realizar pesajes, verificar mortalidad y anotar en registro, nivelar comederos y bebederos, verificar el consumo de alimentos e inventarios. Se realiza el séptimo y último pesaje. En la sexta semana deberían de andar pesando 2626 gramos tus animales. Una vez pesados, se procede al sacrificio de los animales y a la comercialización de estos. En el sacrificio de estos puedes usar embudos artesanales para evitar que se quiebren las alas de los pollos cuando se realiza el degolle de estos. Se prepara un recipiente con agua caliente y uno con agua a temperatura ambiente. Se coloca el pollo solo por unos 10 a 20 segundos dentro del agua que está en ebullición para que se pueda realizar el desplume y evitar que las plumas traigan parte de la piel del pollo. Se hace el eviscerado y listo, el pollo entero empieza para su comercio.